Es el tercer domingo de Cuaresma. Encontramos a Jesús en el Evangelio ya ascendiendo hacia Jerusalén, donde va a entregar su vida por nosotros, hablándonos acerca de una higuera estéril, pero también encontramos en la primera lectura a Moisés que ve una zarza que arde sin consumirse y escucha una voz que le dice: quítate las sandalias. ¿Qué significado tiene quitarse las sandalias? Quédate con nosotros en Pasión por el Evangelio. Hagamos el análisis bíblico de las lecturas de la misa de este domingo y aprendamos esto y mucho más. Aprende a preparar, celebrar y vivir intensamente cada celebración del Tríodo Pascual con la Masterclass El Tríodo Pascual desde su liturgia. Una fascinante clase en la que te explico con detalle todo acerca de estas liturgias, lo que debe hacerse, lo que no, por qué sí, por qué no, y lo más importante, el significado sacramental y teológico de cada aspecto de estas celebraciones. Además, cada sesión significa una profunda preparación espiritual para celebrar y vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. La clase está dividida en 2 sesiones de 2 horas cada una. La primera parte tendrá lugar el jueves 10 de abril, la segunda el viernes 11 de abril. Es decir, jueves y viernes justo antes del Domingo de Ramos. Ambas clases serán impartidas por la tarde o noche, dependiendo de tu ubicación. Para conocer los horarios precisos y realizar tu inscripción, visite el sitio semillasparalavida.org. Puedes inscribirte tú mismo, inscribir a tu grupo o inscribir a tu parroquia. No te pierdas esta gran oportunidad. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Este tercer domingo de Cuaresma nos encontramos en el Evangelio según San Lucas a Jesús ya ascendiendo hacia Jerusalén, donde va a entregar su vida por nosotros. Vamos a leer el Evangelio y también vamos a leer después, más adelante, un fragmento de la primera lectura, porque es un pasaje muy importante sobre el que vale la pena reflexionar. Vamos a hacer, por supuesto, el análisis bíblico de estos textos y vamos a hacer al final una oración. Antes que otra cosa, pongámonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Lucas nos dice lo siguiente. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto, yo cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. Este es el texto del Evangelio, está formado por 2 perícopas. La perícopa de la invitación a la penitencia y la perícopa de la parábola de la higuera estéril. Estos textos se ubican en la 4ª sección del Evangelio según San Lucas, que nos habla de la subida a Jerusalén. Como te he contado en otras ocasiones, el Evangelio según San Lucas está desarrollado como un largo viaje desde Galilea hasta Jerusalén. La semana pasada veíamos a Jesús ya terminando su ministerio en Galilea, ahora ya lo vemos ascendiendo hasta Jerusalén. Ascender a Jerusalén es importante porque eso implica prepararse para la redención. Todo aquel que camina con Jesús
en este viaje hasta Jerusalén va a quedar preparado para poder participar de la redención cuando Jesús se siente a la mesa en la última cena, muera en la cruz el viernes y después deje atrás el sepulcro vacío cuando resucite el domingo. Es en este contexto amplio que encontramos estos textos y ubicándolos directamente en su contexto inmediato, encontramos antes una perícopa que nos habla acerca de las señales de los tiempos y posteriormente una que nos narra la historia de una curación en sábado a una mujer encorvada. Esa perícopa anterior que habla de las señales de los tiempos es un texto que habla de lo que ha de suceder precisamente al final de los tiempos. Y de ahí que Jesús posteriormente comience a hablar acerca de la necesidad de la penitencia, de la necesidad de la conversión, de una conversión que resulte incluso ya apremiante. En un momento vamos a ver cómo es esto. Los actores que intervienen en la primera perícopa que habla acerca de la invitación a la penitencia, pues son simplemente los interlocutores de Jesús y Jesús mismo. Posteriormente en la parábola de la higuera estéril, los protagonistas, los dos actores son el dueño de la viña y el viñador. El dueño de la viña sería, en este caso, Dios. El viñador sería su Hijo, Jesucristo. Vamos a revisar el texto poco a poco. Dice así: en aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. No tenemos con precisión el dato de esta matanza de Pilato. De hecho, únicamente Lucas la menciona en su evangelio. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, gracias al historiógrafo de aquellos tiempos, Flavio Josefo, es que, conociendo cómo se las gastaba Pilato, bueno, hubo una ocasión en que degolló a varios judíos que protestaron en su contra, porque Pilato tuvo a bien sacar dinero del templo para emplearlo en la construcción de un acueducto. Esto provocó la reacción del pueblo, esto provocó una protesta y lo que hizo Pilato fue arrestar a los que protestaron y degollarlos. El caso es que no sabemos si a eso se refiere a Jesús o algún otro evento aquí, pero es de lo que hablan, ¿verdad? De aquellos que fueron ejecutados por Pilato. Y dice aquí: Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Y es que la gente pensaba en aquellos tiempos, sobre todo la gente del pueblo de Dios, ellos pensaban que las desgracias de la vida eran una consecuencia, un castigo por los pecados cometidos. Por eso Jesús aclara aquí, pensaban que estos galileos que padecieron esta desgracia de ser decapitados por Pilato, ¿eran más pecadores que los demás galileos? Os digo que no, en realidad no es así. Pero dice Jesús esta advertencia: y si no os convertís todos pereceréis. Lo mismo, refiriéndose por supuesto no a que Pilato los va a degollar, sino refiriéndose a la muerte eterna. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. O sea, Jesús da dos ejemplos diferentes para establecer el mismo punto. Pero, dice Jesús, la misma advertencia: y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Esto no significa que otra torre ahora se les va a venir encima y los va también a sepultar ahí bajo los escombros, no. Pero Jesús claramente está hablando de la importancia de una conversión, y de una conversión, como te digo, inminente. Después Jesús cuenta esta otra parábola que en esencia comunica lo mismo. Uno tenía una higuera, la higuera era la planta que simbolizaba al pueblo de Dios, curiosamente. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. 3 años, porque ¿serán estos los 3 años de la vida pública de Jesús? No lo sabemos. Lo importante es que se le ha dado un tiempo a esta higuera para que dé fruto. Otra vez la higuera representa al pueblo de Dios, y a pesar del tiempo que se le ha dado, y a pesar de insistentemente el dueño de la viña venir a la higuera para recoger frutos, no da fruto alguno. No da fruto alguno, hasta que llega un momento en que el dueño de la viña se desespera y dice: vamos ya a cortarla de tajo. Por eso le dan las instrucciones al viñador: córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Y es que, claro, una higuera que no da fruto, en primer lugar, ocupa espacio en el terreno que bien podría aprovecharse en plantar una planta que sí dé fruto, pero además, estando ahí, está absorbiendo, está chupando los nutrientes de la tierra que bien beneficiarían a otros. Entonces, entendiendo a esta higuera como el pueblo de Dios, pues es realmente una analogía muy fuerte, ¿verdad? No están dando fruto y además están estorbando y además están robándose los nutrientes que bien le harían beneficio a muchos otros. Entonces, córtala. Pero el viñador contestó, el viñador que es Jesús: Señor,
déjala todavía este año. Y mientras tanto yo cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Nuevamente aquí vemos a Jesús interesado en la salvación de esta higuera. Jesús interesado en la salvación del pueblo de Dios que no está dando fruto claramente. Él interesado en su salvación. Sin embargo, hay un límite. 1 año más. Déjame trabajar 1 año más. Ya si en 1 año más no da fruto, entonces la cortamos. Aquí vemos que Jesús establece un ultimátum. Sin embargo, da una oportunidad y Él va a hacer todo por salvar a la viña. Pero después de 1 año, si no da fruto, pues entonces habrá que cortarla. Esto habla, lógicamente, todo en conjunto, estas dos pericopas, hablan de la necesidad urgente de la conversión. Y es que, lógicamente, este texto lo leemos en Cuaresma precisamente porque la redención está pues cada vez más cerca. Jesús va a morir en la cruz cada vez más pronto y va a morir por nuestra salvación. Pero Jesús no va a morir simplemente de a gratis. Necesita nuestra conversión, necesita nuestro arrepentimiento, necesita nuestra penitencia, necesita que demos fruto. Porque de lo contrario, por más que Él muera en la cruz y nosotros nos rehusamos a dar fruto, vamos a ser cortados. De aquí la urgencia a la conversión pronta. El texto en realidad del Evangelio pues es, desde un punto de vista escriturístico, sencillo de comprender. Y por esa razón quisiera que en este programa pongamos atención a un fragmento de la primera lectura, porque es un texto fascinante que todo el mundo sabe, es una de esas historias que todo el mundo aprende de niño, pero que tiene detalles muy interesantes sobre los que vale la pena aprender y sobre todo sobre los que vale la pena reflexionar. Mira. De Judas Iscariote todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y después se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado por Dios para traicionar a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué lo vendió por 30 monedas de plata? ¿Cómo murió Judas en verdad? Conoce las respuestas en mi bestseller Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo impreso en Amazon, descarga el ebook en Kindle, léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited o descarga el audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Judas, traidor o instrumento de Dios, un libro que no te puedes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te invito a leer esta Cuaresma mi libro Sucedió en Jerusalén. En sus páginas nos prepararemos para la Semana Santa, penetrando diferentes episodios de la pasión y muerte de Jesús para contemplar de cerca lo que ahí sucede. Estaremos atentos a las palabras de Jesús y pondremos atención a las sensaciones y sentimientos de nuestro Redentor durante su pasión, muerte y resurrección. Así llegaremos a conocerlo en persona. Sucedió en Jerusalén. Pide tu copia impresa en Amazon, descargue el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Puedes pedirlo también desde el sitio semillasparalavida.org/Sucedió en Jerusalén. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Esta lectura está tomada del libro del Éxodo y el fragmento dice así. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy, dijo Dios, no te acerques. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Después de esto, bueno, ya sabes la historia, ¿verdad? Lo envía a que vaya a Egipto, a que salve al pueblo de Dios de la esclavitud del faraón. Y él dice, bueno, y si me preguntan quién me manda, él les dice, pues les dices que te envía yo soy, ese es mi nombre, yo soy. Y los vas a sacar de Egipto y los vas a conducir a la tierra donde emana la leche y la miel, es decir, donde la bendición de Dios es abundante, la tierra prometida. Este pasaje es muy bonito y también es muy importante para nuestra vida de fe. Mira, quisiera que lo revisemos. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Fíjate, una zarza que se enciende en fuego, pero que no se consume. ¿Sabías tú que esta planta en realidad existe en aquella región? Su nombre científico es Frachinella sp. Es una planta que tiene un zumo muy aceitoso
comienza a brotar el zumo de los tallos y el aceite con el calor ardiente, de pronto arde en llamas, y una vez que se evapora todo ese aceite, la zarza queda ahí intacta. Entonces, en realidad no se trataba de un milagro, y es que Dios no siempre tiene que hacer milagros. Dios puede valerse de su misma creación para llamar la atención de sus hijos, como sucede en este caso. Sin embargo, pues no deja de ser un fenómeno interesante que le llama la atención a Moisés, así lo atrapa, se atrapa su atención, y cuando él va a curiosear qué pasa con esta zarza, que por más que arde en llamas no se consume, es que a través de esa zarza Dios se comunica con Moisés. Pero entonces le dice, viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Respondió él, aquí estoy. La respuesta ante el llamado de Dios es esta. Un ejemplo que nos da Moisés. Cuando el Señor te llama, y además con insistencia, porque le dice Moisés, Moisés. Y él responde, aquí estoy. Es decir, él está mostrándose solícito ante esa voz de Dios que lo llama. Aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Quitarse las sandalias. ¿Qué importancia tiene para Moisés quitarse las sandalias? Esta es una idea muy importante en realidad. En primer lugar, quitarse las sandalias obliga a Moisés, pon atención, a poner los pies sobre la tierra. A poner los pies descalzos sobre la tierra, para ubicarse en su realidad. Muchas veces nosotros necesitamos ubicarnos en la realidad, necesitamos poner los pies sobre la tierra. Lo que le iba a encomendar Dios a Moisés era una tarea titánica. Ve donde el faraón que ha oprimido al pueblo por mucho tiempo y libéralos. O sea, realmente la tarea que le encomendó, la misión que le encomendó era una tarea titánica. Y para poder tener éxito, necesitaba Dios que Moisés primero que nada se ubicara en su realidad. Quítate las sandalias, pon los pies sobre la tierra. Date cuenta de dos cosas de ahora en adelante. En primer lugar, que ni eres tan grande como puedes llegar a creerte cuando veas que todo comienza a salir bien. Pero tampoco eres tan pequeño como muchas veces te piensas cuando las cosas no salen bien y comienzas a perder la confianza en ti y comienzas a menospreciarte. Pon los pies sobre la tierra, porque puede haber quien dude de ti. Y habrá quien dude de ti. Habrá quien se burle de ti, habrá quien se ponga en tu contra, y a menos que tengas los pies sobre la tierra, puedes dejarte influenciar precisamente por aquellos que te critican, por aquellos que se burlan, por aquellos que estarán en tu contra. Necesitas poner los pies sobre la tierra, quítate las sandalias. Pero además hay otra razón importante. Se acostumbraba que en una casa, cuando era permitido tener esclavos en la servidumbre, se acostumbraba que los dueños de las casas anduvieran con los pies calzados, en tanto que los esclavos andaban descalzos. De modo que al Moisés quitarse las sandalias se convierte en un esclavo del Señor. En un esclavo del Señor. Fíjate que esta actitud de sumisión al Señor, de sumisión voluntaria y confiada, la vamos a ver mucho tiempo después en la misma Virgen María, cuando ella diga, he aquí la esclava del Señor. Cuando el ángel le comunique a la Virgen que será la madre del Hijo de Dios, ella dice, he aquí la esclava del Señor. ¿Verdad? O sea, María se quitó las sandalias para ser la esclava del Señor y hacer ella la voluntad de Dios. Y hay otra razón también por la que el Señor le ordena a Moisés que se quite las sandalias. Cuando uno avanza por la vida con los pies calzados, uno avanza con seguridad, con confianza. Cuando uno tiene que pisar con los pies descalzos, ya no es lo mismo. Pisar con los pies descalzos implica andar con cuidado, andar con cautela, implica titubear, implica sentirse inseguro. Caminar descalzo implica un sentimiento de inseguridad. Y ante esa inseguridad no queda otro remedio que asirse de la mano de Dios. Y es que para que tenga éxito Moisés en esta misión, Moisés tiene que aprender a no depender de él. Moisés tiene que aprender a depender enteramente de Dios. Y así será, porque cuando se queden sin agua, será Dios el que provea un manantial de una roca. Cuando se queden sin alimento, será Dios el que provea el maná que viene del cielo o las codornices que podían atrapar a mano. Para que todo eso tenga sentido y pueda llevarse a cabo, Dios necesita que Moisés no confíe en Moisés mismo, sino que confíe en él. Tiene que andar descalzo para que se sienta desprotegido.
Y al sentirse desprotegido, no le quede más opción a Moisés que tomarse con firmeza de la mano de Dios. En nuestra vida de fe, en realidad, esto es lo mismo. Debemos aprender a quitarnos las sandalias ante Dios. Primero que nada, para ubicarnos en la realidad. Necesitamos poner los pies sobre la tierra, enfrente de Dios. Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio. Necesitamos ir a confesarnos en tiempo de Cuaresma. Para poder confesarnos necesitamos poner los pies sobre la tierra, necesitamos quitarnos las sandalias y reconocer quiénes somos en realidad. De otra manera no puede haber conversión a menos que pongamos los pies sobre la tierra. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a hacer su voluntad. El tiempo de Cuaresma es precisamente un tiempo en el que aprendemos a negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Los ayunos de este tiempo, la abstinencia de carne de este tiempo, los sacrificios propios de este tiempo, tienen precisamente el propósito de ayudarnos a resistir nuestra propia voluntad para entonces aceptar la voluntad de Dios. Esos viernes de Cuaresma en los que tantos te critican por no comer carne. Bueno, la voluntad del mundo es que no comas carne. Y puede ser que te sientas tentado a, por no quedar mal o porque dejen de estarte haciendo la vida imposible, comer carne. Sin embargo, eso es un desafío, es una oportunidad para aprender a ¿qué? A negar mi voluntad, a negar la voluntad del mundo y hacer la voluntad de Dios, como su esclavo. Pero también en la vida tenemos que aprender a andar sin sandalias para aprender a no confiar tanto en nosotros, a no depender de nosotros mismos, sino sobre todo a asirnos firmes de la mano de Dios y así depender de Él y solo de Él. Este texto de la zarza ardiente y Moisés quitándose las sandalias es un texto hermoso que bien vale la pena siempre tener presente en nuestra vida de fe. Y así con todo esto que hemos aprendido y que hemos reflexionado, yo te invito a que ahora nosotros nos dirijamos a ese Dios que habla desde la zarza ardiente. Lo hagamos, por supuesto, sin sandalias. Y así te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Dios Todopoderoso, el Dios de nuestros padres, quítame las sandalias ante tu divina presencia. Necesito poner los pies sobre la tierra y ubicarme en mi realidad auténtica. Aceptarme tal cual soy, no más, pero tampoco menos. Reconocer con gratitud mi grandeza y aceptar con humildad mi pequeñez. Quítame las sandalias, Señor, para que avance sobre el terreno pedregoso con mis pies descalzos, titubeando al dar cada paso, para no tener otra opción que asirme fuerte de tu mano. Será así, tomado de tu mano, que podré avanzar confiando en tu poder, en tu sabiduría y en tu amor. Quítame las sandalias, Señor, para que reconozca lo sagrado de tu suelo. Envíame a enfrentar al enemigo poderoso que oprime y esclaviza, y a vencerlo con valentía, apoyado en aquel cuyo nombre santo es Yo Soy. Condúceme como a Moisés y su pueblo hacia la tierra prometida, donde manan la leche y la miel, donde abunda tu santa bendición. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias en verdad por este tiempo que has compartido conmigo, aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios que leemos en la Santa Misa. Que Dios te siga bendiciendo a lo largo de tu caminar hacia Jerusalén en este tiempo de Cuaresma. Nos vemos aquí el próximo fin de semana para seguir aprendiendo acerca del Evangelio, y entre semana nos podemos seguir escuchando como siempre en el programa de Radio Semillas para la Vida, en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Caminando por la vida. Esa bendita nostalgia. Vivir un día a la vez. Prepárate para lo irremediable. El amor de tu vida. ¿Qué esconde tu corazón? Tropiezos y caídas. Piedras en el camino. Allí donde no hay amor.
¿Es esto hipocresía? La verdadera causa de la envidia. Tu fe al caer la noche. La verdad que hace daño. ¿Por qué pierden los hijos el camino? Cuando llega la enfermedad. Nadie tiene la vida comprada. Hacia la meta. Que nadie te robe la fe. Vive hasta el final. Atrévete, la vida es corta y una sola. Con ganas de vivir. Otro de mis libros que se ha convertido en un bestseller. Puedes leerlo en Kindle y edición impresa en Amazon. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.